Mira esto. Ese bulto extraño pegado al pez no es una herida, tampoco un tumor. Es un ser vivo, una criatura que ha convertido al pez en su hogar y en su alimento. Este pequeño ser es llamado Anilocra, también conocido como piojo de mar. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cómo se aferra con tanta fuerza a los animales marinos? ¿Usa su boca, sus manos o algo más? Y sobre todo, ¿se alimenta de los peces? Veamos. ¿Qué es la anilocra? Las anilocras pertenecen a la familia de los parásitos marinos, parientes lejanos de las cochinillas que encontramos en la Tierra. Existen más de 50 especies, de las cuales destacan la Anilocra physous y la Anilocra capensis. Son parientes cercanos de los gigantes de aguas profundas llamados Bathynomus giganteus. Sí, esos bichos de aspecto alienígena que parecen cucarachas marinas gigantes. La diferencia es que las pequeñas anilocras se especializaron en ser parásitos. A simple vista son pequeños crustáceos con un cuerpo aplanado y segmentado, aparentando una armadura, como un mini armadillo marino. Pero su tamaño puede variar, suele medir entre 1 y 5 centímetros. Las hembras son mucho más grandes que los machos, existiendo claramente dimorfismo sexual. En algunas especies, las hembras pueden duplicar o incluso triplicar el tamaño del macho, porque ellas son las que pasan más tiempo adheridas a los peces, alimentándose y produciendo huevos. Y aquí una característica clave: tienen patas modificadas en forma de garras, perfectas para aferrarse a la piel de los peces. Y lo más perturbador es esto: una vez que encuentran a su anfitrión, raramente lo sueltan. Pero, ¿cómo se pegan a los peces? Cuando nadan libres en el océano, las anilocras piensan en una sola cosa: buscar un anfitrión. Cuando divisan al animal perfecto, se abalanzan sobre él, se trepan con sus garras afiladas y se clavan con tanta firmeza que parecen soldadas a su piel. Prefieren zonas cercanas a la cabeza, las branquias o las aletas pectorales, lugares donde el flujo de sangre es mayor y donde pueden alimentarse más fácilmente. A diferencia de otros parásitos que se desprenden tras alimentarse, se comportan como parásitos de fijación prolongada, es decir, pueden permanecer pegadas durante semanas o incluso meses, acompañando al pez en cada movimiento. Y aquí viene lo peor. ¿De qué se alimentan y cómo dañan a los peces? Tú lo sospechaste y sí, las anilocras se alimentan directamente de su anfitrión. Con ayuda de su aparato bucal, perfora la piel y succiona la sangre y los fluidos corporales del pez. Tiene un aparato bucal que perfora y succiona a la vez. Son conocidas como pinzas bucales. Perforan la piel y los tejidos del pez, hasta alcanzar vasos sanguíneos o zonas ricas en fluidos. Son algo así como vampiros marinos, pero no muerden carne, no arrancan escamas, solo succionan sangres y fluidos. Esto los convierte en auténticos vampiros del mar, debilitando lentamente a su anfitrión. Así que si te preguntabas si dañaban a los peces, la respuesta es sí. Y no solo eso, le roban energía, aumentan su vulnerabilidad frente a los depredadores, pueden causar infecciones en la zona donde se adhiere, llegan a comprometer la supervivencia del pez. No mueren de inmediato, pero convierten a los peces en un anfitrión cansado, obligado a cargar a sus parásitos día tras día. Su importancia en el ecosistema marino. Si contamos solo lo anterior, parece que las anilocras traen solo problemas, pero en realidad cumple un rol ecológico importante. Regula la población de peces, debilitando a los más frágiles,
forma parte de la cadena alimenticia. Algunos depredadores marinos consumen peces junto con los parásitos. Recuerda que incluso los organismos más pequeños sostienen el equilibrio de los ecosistemas. En otras palabras, las anilocras no son un error de la naturaleza, sino una pieza más del rompecabezas de la vida en el océano. Y es que así es la naturaleza, compleja, sorprendente y a veces inquietante. Mira, aquí tienes más videos. Déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos.